¿Tienes planes para el fin de semana? En este video vas a escuchar 20 conversaciones reales, relajadas y supernaturales sobre cómo la gente organiza su tiempo libre, se conecta con otros y disfruta de los pequeños momentos. Oye, ¿tú sabes si este fin sigue abierto ese café cerca del río? ¿El que tiene las hamacas afuera? ¿Te refieres a Café Brisa? Sí, sigue abierto. Fui el domingo pasado. Incluso ahora tienen música en vivo los sábados por la tarde. Ah, qué bueno. Porque estaba pensando en invitar a unos amigos el sábado, pero no quería quedar como tonto si ya había cerrado. No, tranquilo, sigue. Y la verdad, el ambiente está buenísimo. Pedimos unas empanadas, unas limonadas y nos quedamos como 3 horas sin que nadie nos apurara. Eso es justo lo que necesito. Últimamente todo el mundo quiere ir a bares ruidosos o a discotecas, y yo solo quiero hablar con mis amigos sin gritar. Exacto. Allá puedes. Además, si el clima está bueno, puedes sentarte afuera, cerca del agua. Hasta vi unas garzas el otro día. ¿En serio? No me digas. Suena como otro mundo. Oye, ¿te gustaría venir también? No es nada formal, solo un rato tranquilo con gente chévere. ¿Yo? Pues sí, la verdad me encantaría. Si no interrumpo, claro. Claro que no. Al contrario, con tu gusto por los lugares bonitos, seguro les encantes a todos. Exagerado. Pero sí, me apunto. ¿A qué hora piensas ir? Digamos a eso de las 5. Así aprovechamos la luz del día, el atardecer. Perfecto. Llevo mi cámara por si las garzas hacen cameo de nuevo. Genial. Entonces, sábado, 5 en punto, Café Brisa. Confirmado. Ya tengo planes con sentido. ¿En serio no has visto Los Mundos de Yuppie? Es una clásica de los domingos por la tarde. No, la verdad ni idea. Yo de chico veía más dibujos de superhéroes o cosas de aventuras. ¿Esa no es de hace como 1000 años? No tanto, pero sí, es de los 90. Pero la pasan en streaming y mi mamá y yo la vimos hace poco. Es súper tierna, con moralejas, pero sin ser cursi. Ah, ok. Suena bien, la verdad. A veces me da nostalgia de cuando tenía tiempo libre solo para ver tele, sin sentir que estoy perdiendo el tiempo. Exacto. Ahora todo es productivo. Leer, hacer ejercicio, aprender un idioma. A veces solo quiero acurrucarme con una manta y ver algo que no me exija pensar. Sí, y encima con trabajo, uno termina viendo solo series intensas o de misterio, como si el ocio tuviera que ser una montaña rusa emocional. Sí, por eso quiero hacer un domingo retro. Pienso invitar a unas amigas, hacer palomitas con queso, ponernos pijamas y ver 3 capítulos seguidos. ¿Y puedo ir yo también? Sin pijama, pero con palomitas sí. Claro que sí, mientras no te rías de la animación, que es un poco viejita, pero tiene alma. Prometo no burlarme. Y si es tan buena como dices, hasta la pongo en mi lista. Dale, entonces este domingo a las 4. Trae cojín si quieres y ganas de desconectar. Cuenta conmigo. Hasta me pongo un suéter de cuello alto para sentirme más nostálgico. Perfecto, domingo retro activado. Oye, ¿tú todavía juegas fútbol los domingos en el parque? Sí, claro, aunque ya no voy todos los fines de semana. Últimamente solo cuando no tengo que estudiar o ayudar en casa. ¿Por? Es que hace meses que no hago ejercicio de forma divertida y verlos jugar me dio ganas. Además, necesito hacer amigos nuevos, la verdad. Pues ven este domingo. Siempre falta gente y no importa el nivel. Hay de todo, desde tipos que juegan como si fueran del Real Madrid hasta otros que solo van a correr y reírse. Yo iría más al grupo de los que corren y se rían. No soy muy bueno, pero me encanta el ritmo. Perfecto. Entonces, no hay drama. Lleva ropa cómoda, zapatos de fútbol o tenis y agua. Ah, y si tienes una camiseta de tu equipo, aunque muchos usan las que prestamos. Genial. ¿A qué hora empieza? A las 10 empezamos con un calentamiento tonto, como 5 minutos, y luego partidos de 25. Jugamos hasta la 1 más o menos. Perfecto. ¿Y después qué hacen? ¿Se van todos a almorzar? Algunos sí. Hay un puesto de arepas cerca que abre temprano. Si te animas, nos sentamos allí a charlar un rato. Me encantaría. O sea, jugar un rato, sudar un poco y después comer una arepa con todo suena como el plan perfecto de domingo.
Así es. Y si te gusta, ya tienes un plan fijo, sin presión, pero con pelota. Entonces quedamos. Domingo, 10 a.m., cancha del Parque Mirador. Confirmado. Te busco con una camiseta amarilla, la más chillona del grupo. No podré perderte. Hasta el domingo. ¿Tú este fin te vas a quedar en la ciudad? Sí, por ahora no tengo planes de viaje. Pensaba aprovechar para organizar mi cuarto, ver unas películas que tengo pendientes. Es que mi hermana me regaló 2 entradas para el nuevo taller de cerámica que hacen en el Centro Cultural. ¿Te gustaría ir conmigo el sábado en la tarde? ¿Cerámica? ¿Como hacer vasijas con un torno y todo eso? Sí, exacto. Dicen que es súper relajante. No tienes que saber nada, te guían todo el tiempo. Y al final te llevas lo que hagas, aunque sea un tazón torcido. Ojalá no se me desborone como a todo lo que intento cocinar. Pero suena divertido, la verdad. Hace años que no hago nada con las manos que no sea escribir en el celular. Eso mismo pensé yo. Además, dicen que es terapéutico. Tierra, concentración, sin pantallas. Increíble. Y al menos si arruino mi pieza, puedo decir que es arte abstracto. Exacto, nadie juzga. De hecho, los más graciosos son los que más risa causan. Ok, me convenciste. ¿Qué debo llevar? ¿Delantal o algo? Ellos dan delantales y herramientas, pero usa ropa que no te importe manchar. Yo voy con un jean viejo y una blusa de manga corta. Perfecto. ¿A qué hora es? A las 4. Empiezan con una explicación rápida y luego todos a los tornos. Genial. Y después, si sobra tiempo, nos tomamos un café ahí cerca. El de la esquina hace unos muffins buenísimos. Trato hecho. Entonces, sábado, 4 p.m., Centro Cultural. A moldear tierra y frustraciones. No sabía que mi vida necesitaba arcilla, pero ahora no puedo esperar. Oye, ¿tú este puente vas a salir de la ciudad o te quedas? Me quedo por ahora. Tenía pensado ir a San Gil, pero al final no me alcanzó el presupuesto. ¿Tú sí? Sí, voy con mi hermano y unos amigos a una cabaña en Viña de Leiva. Nada de lujo, pero tiene chimenea y vista al cerro. ¡Qué envidia sana! Yo me quedaré viendo series y tal vez haciendo algo de senderismo por el cerro de Monserrate. Solo para no quedarme todo el fin en pijama. Oye, ¿y si mejor te vienes con nosotros? Queda un cupo. Y la cabaña es grande. No es problema de verdad. ¿En serio? No quiero molestar. No molestas nada. Mi hermano hasta dijo, mejor que venga alguien más, así jugamos póker de noche. ¿Tu hermano sí piensa en lo importante? ¿Y no se molestan si voy sin llevar nada? Lleva ropa de abrigo, tu cepillo de dientes y buena onda. El resto lo cubrimos entre todos. Comida, leña, juegos. Entonces, ¿cuándo salen? Salimos el viernes en la tarde, como a las 5. Vamos en carro, así que hay espacio. ¡Genial! Y si quieres, puedo llevar unos snacks, vino, lo que haga falta. ¡Perfecto! Y si te animas, hay una caminata al pueblo encantado el sábado. No es muy larga, pero el paisaje es mágico. Sí, claro, me apunto codo. O sea, de último momento, pero con ganas. Eso es lo que importa. Nada de planes rígidos, solo buen tiempo. Entonces, hasta el viernes. Gracias, Fernanda. Me salvaste del aburrimiento capitalino. Para eso estamos. Y avísame si necesitas que pasemos por tu casa. Te aviso mañana. Ya quiero irme al pueblo. ¿Tú este domingo trabajas? No, por fin libre. Llevo 3 fines de fila de guardia en el consultorio. ¿Tú sí? No, también descanso. Y justo estaba pensando, hace semanas que quiero ir a ese nuevo jardín botánico que abrieron en el norte. ¿Te animas a ir conmigo? ¿El que tiene el invernadero de mariposas? Sí, he visto fotos. Se ve increíble. Exacto. Dicen que ahora tienen una ruta guiada por los ecosistemas de Colombia, desde páramo hasta selva. Y al final, una zona de café orgánico donde sirven degustaciones. O sea, caminar, aprender un poco y tomar café de buena calidad me suena a plan redondo. Además, no es muy turístico todavía, así que no hay mucha gente. Ideal para ir tranquilo, sentarse en un banco y respirar aire limpio. Eso me hace falta. Últimamente respiro más aire acondicionado que oxígeno de verdad. Pues listo. Te recojo a las 9.
Abren a las 10, pero mejor llegar temprano para aprovechar. Sí, claro. Llevo mi cámara, si no te molesta. Me encanta sacar fotos de plantas, aunque salgan movidas la mitad del tiempo. ¡Qué bueno! Yo ni llevo celular a veces y después me arrepiento de no haber capturado algo lindo. Y si tenemos tiempo, ¿vamos a comer después en ese mercado orgánico que está al lado? ¡Sí! Dicen que tienen arepas de maíz morado y jugos naturales con frutas de temporada. Entonces, no hay excusa. Domingo, 9 a.m., en tu carro, rumbo al Jardín Botánico. Confirmado. Y si hace sol, hasta nos sentamos en el césped a almorzar después. Perfecto. Por fin un domingo que no termina en mi sofá viendo memes. Eso se arregla. Hasta el domingo, Raúl. Hasta entonces, Carla. Oye, ¿tú este viernes sales a cenar con el equipo del trabajo o qué? Ah, sí, a las 7 en ese restaurante nuevo cerca de la estación. ¿Tú no vas? Sí voy, pero la verdad no tengo ganas de quedarme hasta tarde. Llevo una semana brutal y solo quiero llegar a casa temprano, darme un baño y acostarme. Totalmente te entiendo. Yo también estoy agotado. Y si en vez de quedarnos toda la noche, vamos, cenamos tranquilo y a las 9 nos escapamos con una excusa elegante. Me encanta la idea. Tipo, gracias por la cena, pero mañana madrugo. O algo así. Exacto. Sin drama, pero con dignidad. Y si alguien pregunta, digo que tengo una cita con mi almohada. Esa es buena. O peor, mi gato me exige su ración de caricias a las 9:30 en punto. Perfecto. Ahora tengo excusa para los próximos 6 meses. ¿En serio? A veces siento que uno se siente mal por no quedarse hasta las 2 a.m. riéndose de chistes que ya no son graciosos. Sí, como si el compromiso con el grupo se midiera por cuánto aguantas despierto. Exacto. Pero ir, saludar, comer algo rico y despedirse con una sonrisa, eso también cuenta. Claro que sí. Y si nos vemos allá, nos mandamos mensajes discretos tipo ¿ya podemos? O mi almohada me llama. Como espías del descanso. Agentes del tiempo libre bien usado. Ok, entonces, pacto hecho. Cena, risas, comida buena y huida coordinada a las 9. Confirmado. Por una vida con menos obligaciones sociales y más pijamas. Salud por eso. Nos vemos el viernes, Emilio. Hasta el viernes, Tania. Y gracias por no dejarme solo frente al postre y la culpa. Tú este fin vas a hacer algo con tu hijo, ¿no? El Peque te había dicho algo de ir al zoológico, ¿verdad? Sí, justo. Tenemos pase pendiente desde hace semanas. El sábado por la mañana, si no hace tanto calor. ¡Qué bueno! A Lucas le encantaría ir también. No ha parado de hablar de elefantes desde que vio un documental. Oye, ¿y si vamos juntos? Hay entrada familiar para grupos. Y además, a mi hijo le hace bien jugar con otros niños. Me encantaría. No quiero imponerme, pero si están de acuerdo, sería genial. Para nada, no es imposición. Al contrario, más ayuda para controlarlos cuando se emocionen con los monos. Sí, eso siempre causan caos. Llevo bocadillos, agua y las gorras, por si nos toca caminar mucho. Yo llevo los carritos, por si se cansan. Y de paso, podemos sentarnos en la zona de picnic a almorzar después. ¡Perfecto! ¿A qué hora entran? A las 9 abre. Vamos temprano porque los animales están más activos y no hay tanta gente. ¡Ideal! A Lucas le gusta todo. Pero si se aburre, siempre puedo decirle, mira, allá hay un perezoso durmiendo y se queda 1 hora. Igual con mi hijo. Lo de está durmiendo es su excusa para no seguir caminando. Entonces, quedamos en encontrarnos en taquilla a las 8:45. Sí, yo llevo los boletos, pero tú me debes una empanada después. Trato hecho. Y si sobrevivimos sin perder a ninguno de los dos, merecemos un café doble después. Totalmente. Hasta el sábado entonces. Hasta el sábado, que los elefantes nos acompañen. Oye, ¿tú este domingo vas a estar ocupado toda la tarde? No, nada fijo. Pensaba ponerme al día con la ropa sucia y tal vez ver un documental. Es que mi hermano me prestó su kayak y me dijo que si no lo uso este fin, se lo devuelve a un amigo. ¿Te animas a ir al lago del parque ecológico? ¿En serio? ¿Tú sabes manejar eso? Jaja, no mucho, pero no parece tan difícil. Dicen que si vas tranquilo y remas derecho, no te vuelcas. Y si no, bueno, nos mojamos y listo. Suena aventurero. ¿Y no hace frío el agua?
El sol está fuerte y llevamos ropa rápida de secado. Además hay chalecos salvavidas, no es peligroso. Vale, vale. Pero si me caigo, tú me ayudas, ¿eh? No quiero quedarme flotando como un náufrago. Prometo rescate inmediato. Y si quieres, vamos solo un rato. Damos 2 vueltas y si no te gusta, volvemos. Ok, me convenciste. ¿Y a qué hora? Salimos como a las 3 para aprovechar la luz. El lago cierra a las 6. Perfecto. ¿Y llevo toalla? Sí, y algo seco para cambiarte. Yo llevo agua y unas barras energéticas, por si nos da hambre. Genial. ¿Y si el kayak aguanta los 2? ¡Mejor! Claro que sí, es doble. Podemos turnarnos remando o ir juntos. Depende de cómo se sienta. Entonces, por fin haré algo diferente un domingo. En vez de lavadora y calcetines sueltos, voy a navegar por un lago. Así es. Y si hay garzas o tortugas, bonus emocional. Me apunto. Hasta el domingo entonces. Hasta el domingo. Y tranquila, si te caes, será un buen recuerdo. Gracias por la poca confianza. Nos vemos. ¿Tú este fin de vas a estar conectado todo el tiempo o piensas desconectar un rato? Ja, 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 ja. Buena pregunta. La verdad, tengo 2 días de vacaciones acumulados y pensaba usarlos para no hacer nada importante. Igual yo. Tengo el correo explotando, pero dije basta. Este fin es oficialmente sin pantallas después de las 8. ¡Qué envidia! Yo no sé si logro eso, pero sí quiero leer ese libro que tengo en la mesita desde hace 2 meses. ¿El de viajes en bicicleta por Sudamérica? Sí, ese se ve interesante. Yo tengo uno de cuentos cortos que me dio mi mamá. ¿Y vas a leer de verdad o solo lo vas a mirar mientras ves el celular? Prometo intentar leer al menos 30 minutos seguidos. Y si me aburro, salgo a caminar sin destino. Eso suena bien. Oye, ¿y si hacemos un trato? Nos mandamos un mensaje cada noche diciendo qué hicimos sin el celular. Me encanta. Tipo, hoy caminé por el barrio viejo y vi un gato naranja en un tejado. ¡Exacto! O probé una receta nueva y no quemé la cocina. O peor, intenté cargar la lavadora y terminé con agua hasta el tobillo. Eso ya es material para el mensaje. En serio, a veces siento que el fin de semana se me va en responder mensajes, ver historias y compararme con la vida de otros. Sí, y al lunes llevo igual de cansado que si hubiera trabajado. Este fin, quiero sentir que respiré, no que competí por quién tuvo el mejor brunch. Entonces, pacto de hecho. Fin de semana lento, sin prisas, sin filtros. Y con mensajes nocturnos de vida real. A las 9, ¿te parece? Perfecto. Empezamos hoy. Que empiece el fin sin pantallas. ¡Listo! A ver si sobrevivimos. Oye, ¿tú este sábado trabajas en la tarde? No, por fin libre. Mi jefe dijo que si terminaba el informe el viernes, podía tomarme el sábado completo. ¿Tú sí tienes planes? Pues iba a ir al cine, pero resulta que la película que quería ver no la dan en mi zona. Y ahora estoy buscando algo para no quedarme en casa viendo el techo. ¿Y si vamos a ese festival de comida callejera que hacen en el barrio La Candelaria? Dicen que este fin es el último del año. Ah, sí. Mi amiga fue el mes pasado y trajo arepas de queso con mermelada de maracuyá. Dijo que era raro, pero adictivo. Exacto. Hay más de 30 puestos, desde empanadas de ají de gallina hasta postres fusionados. Y música en vivo, en un parque pequeño, muy acogedor. Suena divertido. Y como no es en la calle principal, no está lleno de turistas con mochila gigante. Justo. Puedes caminar tranquilo, probar un bocado de aquí, otro de allá, sin tener que sentarte. Perfecto, porque odio cuando te cobran 15,000 por un vasito de jugo. Aquí todo es entre 5 y 8,000. Y te dan hasta degustaciones gratis si hablas bien con los vendedores. Entonces voy con mi mejor sonrisa y mi estómago vacío. Yo llevo mi bolsa plegable, por si compro algo para llevar. ¿Y a qué hora piensas ir? Abren a la 1. Podemos encontrarnos a la 1:30 después del almuerzo, para no ir con tanta hambre ni con tanta prisa. Me parece perfecto. Y si encontramos un lugar con sombra, nos sentamos un rato a ver la música. Sí, dicen que toca una banda de cumbia experimental. No sé qué es, pero suena interesante. Entonces, sábado 1:30 en la entrada del Parque San Antonio. Confirmado. Y si me ves comiendo algo con salsa roja hasta las cejas, no te rías. Solo si tú no te burlas cuando yo pruebe lo de maracuyá y queso. Trato hecho. Hasta el sábado. Nos vemos. Y gracias por salvarme del techo. ¿Tú este domingo vas a correr en el parque como todos los fines?
Sí, más o menos. A las 8, como siempre. Pero la verdad, hoy no tengo muchas ganas. Dormí mal y me duele un poco la rodilla. Ah, no. ¿Y si mejor vamos a desayunar a ese lugar nuevo que abrió cerca del puente? El que tiene terraza con vista al río. ¿Me estás invitando a desayunar para que no corra? ¡Qué sospechoso! No. Bueno, sí un poquito. Pero en serio, hace semanas que no nos sentamos a desayunar tranquilos, sin mirar al reloj. Tienes razón. Siempre es, tengo que irme a las 9:15 o luego entreno. Exacto. Y este lugar tiene unos panqueques con miel de abeja local que dicen son de otro mundo. Y café de grano tostado en el momento. Ya me convenciste. Y la verdad, si corro con la rodilla así, solo voy a empeorarla. Además, puedes caminar un rato antes, estirar y listo. No todo tiene que ser intenso. Cierto, a veces me olvido de que cuidarme también es parte del plan. Exacto. Entonces, nos vemos a las 8:30 allá. Sí, pero si llego con roca de correr, no es porque haya corrido, solo no tuve ganas de cambiarme. Perfecto. Yo iré con mis zapatillas también, por si después nos da por caminar un tramo. Ideal, desayuno lento, conversación sin prisa y tal vez un paseo suave. Suena como el domingo que necesito. Y sin quemar calorías de más. Eso es un Venus. Hasta el domingo, entonces. Hasta el domingo, Elena. Gracias por recordarme que también puedo ir despacio. Oye, ¿tú este fin te vas a conectar al grupo de WhatsApp de la oficina o lo vas a silenciar? Ya lo silencié desde ayer. Dije, basta. Si hay fuego en la oficina, que me llamen. Si no, que espere hasta el lunes. ¡Qué valiente! Yo no me atrevo. Si no respondo, siento que me tachan de despreocupado. Ay, no, eso es culpa ajena, no tuya. Además, ¿de verdad crees que alguien necesita que les apruebes un correo a las 6 de la tarde del sábado? No, pero igual lo hago. Y después me quedo viendo memes hasta la 1 y al domingo me levanto como zombie. Pues este fin, cambia el chip. Apaga notificaciones, pon música, sal a caminar, haz lo que sea, pero sin el jefe en tu oreja virtual. Tienes razón. Hasta pensaba ir a ese taller de pintura rápida que hacen en el café del centro. ¿Sabes? Es en donde te dan un lienzo o colores y te llena a pintar un paisaje en 2 horas. Sí, yo fui el mes pasado. Pinté un atardecer que parece más un derrame de pintura, pero me encantó. Fue terapéutico. ¿En serio? Entonces sí voy. Necesito hacer algo con las manos que no sea teclear. Y sin juzgar el resultado. Nadie va por arte, vamos por respirar. Exacto. A ver si logro desconectar, aunque sea unas horas. Oye, si quieres, voy contigo. No he pintado mi noche estrellada aún y me da curiosidad por el tema de este sábado. ¿En serio? Genial. Así me animas a no huir a mitad de clase cuando mi árbol salga torcido. Claro que sí. Además, después nos tomamos un chocolate caliente y criticamos nuestras obras como si fuéramos críticos de arte. Esta obra refleja el caos interno del autor. ¿O que no sabe dibujar un círculo? Esa va a mi Instagram. Entonces quedamos. Sábado 3 p.m. en el café Arte y Taza. Confirmado. Y esta vez sin celulares sobre la mesa. Solo pincel, pintura y paz mental. Me apunto. Gracias, Cami. Este fin tal vez no responda a correos, pero sí pinte una montaña que parece un blob verde. Ese es el espíritu. Hasta el sábado. ¿Tú este domingo piensas quedarte en casa todo el día otra vez? Pues sí, la verdad. Y llevo una semana pesada y solo quiero dormir, ver series y no hablar con nadie. Entiendo, de verdad. Pero oye, ¿y si en vez de encerrarte salimos un rato al jardín japonés? Dicen que ahora están floreciendo los cerezos. No sé, ¿no va a estar lleno de gente haciendo fotos? Un poco. Pero si vamos temprano, como a las 9, hay un momento mágico en que el sol entra entre los árboles y solo hay pájaros y silencio. Suena bonito, pero me da pereza moverme. No sé, a mí también me pasa, pero a veces cuando me obligo a salir, aunque no tenga ganas, termino agradeciéndomelo. ¿Y qué hacemos allá? ¿Solo caminamos? Podemos sentarnos en uno de los puentes pequeños, llevarnos sándwiches, tal vez un termo con té. No tiene que ser un plan. Solo estar. Suena tranquilo y mejor que ver la 3ª temporada de algo que ni me gusta. Exacto. Y si te aburres, nos vamos, pero sin culpa. ¿Vale? A cambio, yo llevo los sándwiches. Hice uno de aguacate y huevo que quedó bastante decente. Perfecto. Yo llevo el té y una manta por si queremos sentarnos en el césped.
¿Y si llueve? Miramos el cielo desde el techo del café del jardín, tomamos chocolate caliente y nos vamos. También cuenta como plan. Me gusta tu mentalidad de sin drama. La vida no siempre tiene que ser todo o nada. A veces salir una hora ya es ganancia. Entonces, ¿nos vemos a las 9 en la entrada principal? Sí, con zapatos cómodos y ganas de respirar aire limpio. Y con la promesa de que si me duermo en el césped, no me grabas. Solo si prometes no roncar. Trato hecho. Hasta el domingo, Marta. Hasta el domingo, Lío, y gracias por decir que sí, aunque no tenías ganas. Oye, ¿tú este fin de vas a hacer limpieza de primavera o algo así? Jajaja, no exactamente, pero sí tengo que organizar el balcón. Se me llenó de macetas muertas, papeles y hasta una bolsa de tierra rota. ¡Qué desastre! Yo estoy igual con mi terraza. Tengo 2 plantas que sobreviven milagrosamente y el resto son recuerdos de buenas intenciones. Exacto. Compro plantas como si fuera un experto y a la semana ya están amarillas. ¿Y si en vez de sufrir solos, hacemos una jornada de rescate de plantas juntos? Limpieza, poda y hasta compramos unas nuevas. Me encanta la idea. Y si no sabemos qué hacer, hay un vivero cerca que da asesoría gratis. Perfecto. Podemos llevar nuestras sobrevivientes que nos digan qué necesitan y de paso nos aconsejan unas fáciles que no requieran tanto amor. Tipo plantas para gente que olvida regar por 3 días seguidos. Exacto. Yo quiero una que diga, sobreviví al descuido de Sofía, como trofeo. Y yo una que aguante el sol fuerte y mis riegos aleatorios. Entonces, quedamos el sábado en la mañana, limpiamos, vamos al vivero y después armamos todo con paz y buena música. Sí, y si nos da hambre, pedimos algo allá afuera y almorzamos con vista verde. Ese es el plan. Nada de prisas, solo tierra, plantas y un foco de orden. Y si logramos que 2 plantas vivan más de un mes, es victoria. Total. ¿A qué hora empiezo a limpiar mi caos? Yo llego a tu edificio a las 9. Trae guantes, tijeras de podar y esperanza. Y tú trae paciencia, porque mi terraza parece una selva postapocalíptica. No te preocupes. Con música y café, hasta el desastre se transforma. Entonces, hasta el sábado. Que florezcamos. Hasta el sábado, Sofía. Y ojalá nuestras plantas duren más que nuestras apps de meditación. ¿Tú este domingo vas a ir a la feria de libros usados que hacen en el colegio del barrio? Ah, no sabía que estaba este fin. Sí, me encantan esas. Siempre encuentro cosas que ni estaba buscando. Yo igual. El año pasado compré un libro de poesía de un autor desconocido y resultó ser súper profundo. Hasta le puse post-its. Eso es lo mejor, encontrar tesoros escondidos. Yo una vez compré un diccionario de Mapudungun por 3,000 pesos, solo porque me gustó la portada. ¡Qué random! Pero me encanta. A veces los libros viejos tienen historias aparte, anotaciones, marcas de café, hasta cartas entre páginas. Sí, como si llevaran vida ajena. Oye, ¿y si vamos juntos? Podemos ayudarnos a elegir, y si uno encuentra algo genial, se lo enseña al otro. ¡Claro! Además, si vamos por la mañana, no hay tanta gente y puedes revisar con calma. Y si nos da hambre, allá hay un puesto de empanadas de hongos que es increíble. Sí, con una empanada en una mano y un libro raro en la otra, perfecto. ¿A qué hora te parece? Abren a las 9. Vamos a las 9:30. Así no llegamos como desesperados, pero aprovechamos antes del mediodía. Perfecto. Yo llevo mi mochila resistente por si compro más de lo previsto. Yo llevo efectivo, que dicen que con tarjeta cobran más. Inteligente. Y si encontramos un libro de tapa dura por menos de 5,000 pesos, es obligación comprarlo. Regla aceptada, aunque sea de cocina de los 80. O de cómo criar conejos en apartamento. Exacto. Total, espacio mental para historias nuevas. Entonces, hasta el domingo, 9:30 en la entrada del Colegio San Ignacio. Confirmado. Y si me ves con 3 libros y sin dinero, no me prestes. Solo si tú no me detienes cuando intente llevarme una enciclopedia completa de mariposas. Trato hecho. Hasta el domingo, Jorge. Hasta entonces, cazadores de libros. Oye, ¿tú este sábado piensas ir al cine o algo así? Pues estaba pensando, pero ninguna película me convence. La de superhéroes ya la vi en preestreno. Y la romántica parece que termina mal. No estoy lista. Entiendo. Yo tampoco tengo ganas de emociones fuertes. Solo quiero algo tranquilo, sin suspenso, sin que alguien muera a mitad.
¿Y si en vez de cine vamos al observatorio? Dicen que este sábado hacen una jornada de observación nocturna. Abren los telescopios y todo. ¿En serio? Hace años que no miro las estrellas de cerca. ¿Y se puede ver algo con la luz de la ciudad? Al parecer sí. Especialmente la Luna, Júpiter y algunas constelaciones. Además hay un tipo que da una charla corta antes, como de 20 minutos, explicando lo que vamos a ver. Suena raro, pero en el buen sentido, como si hiciera algo fuera de lo normal, sin tener que planear tanto. Exacto. Y no es caro. Entrada simbólica. Llevas abrigo porque se enfría y listo. Y hay banco o sillas para sentarse. No quiero pasar 2 horas de pie mirando al cielo. Sí, hay áreas con bancas y algunos llevan sus sillas plegables. Yo llevo una manta, también, por si queremos sentarnos en el césped. Perfecto. Y si me duermo, no me despiertes. Solo si prometes no roncar bajo las estrellas. Trato hecho. ¿A quién empieza? A las 7:30. La charla es a las 7:45 y después abren los telescopios hasta las 10 de la noche. Genial. ¿Nos vemos afuera a las 7:20? Sí, y si llego con té caliente en un termo, no me juzgues. Al contrario, te admiro. Planeta, té, estrellas. Suena como el antídoto perfecto contra el estrés. Eso espero. A veces solo necesito recordar que soy un punto pequeño en un universo enorme y que mis problemas también lo son. Profundo. Y con buena compañía mejor. Entonces, hasta el sábado, Lucas. Hasta el sábado, Valeria. Y gracias por sacarme de la burbuja de series y redes. Para eso estamos. Que el cielo nos acompañe. ¿Tú este domingo vas a hacer algo con tu sobrino o se queda en casa? Pues sí, me lo dejaron al cuidado desde las 10. Mi hermana tiene una reunión familiar larga. Pensaba llevarlo al parque, pero hace calor y no quiero que se agote. Y si mejor vienen a mi departamento. Tengo el aire acondicionado, juegos de mesa y acabo de comprar ese kit de slime que se hace con glitter y pegamento. No me digas. A Mateo le encanta hacer slime. Se pasa horas amasando y estirándolo como si fuera científico loco. Perfecto, entonces tenemos plan. Pueden hacer slime, jugar a los bolos infantiles que tengo y después ver una película en mi pantalla grande. Y no te molesta el desorden, porque el slime, aunque digan que no mancha, siempre deja rastro. Ay, tranquilo, ya lo ha vivido. Tengo toallas de papel, un recipiente para lavar manos y paciencia de maestra de preescolar. Gracias. A veces siento que no sé qué hacer con él más que parques y helados. A los niños les encanta sentir que hacen algo de adultos, como mezclar ingredientes o armar un rompecabezas. Y en casa, sin prisa, se divierten más. Tienes razón. Además, si se cansa, puede echarse una siesta en tu sofá y yo aprovecho a leer un rato. ¡Claro! Y si quiere, al final le preparo palomitas y vemos una de esas películas de animales con voz de famosos. Seguro pide Los Increíbles por 10ª vez. No hay problema, yo hasta me sé los diálogos. Entonces, ¿vengo con él a eso de las 11? Sí, dile que traiga su delantal de cocina viejo, por si el slime se pone ético. Ok, y yo llevo galletas, por si necesitamos energía entre mezclas. Perfecto. Plan familiar, creativo y sin calor. Gracias, Daniela. Salvaste mi domingo de ¿qué hago con este niño activo? Para eso estoy. Y si terminamos con glitter en el cabello, será un éxito. Seguro. Hasta el domingo, entonces. Hasta entonces, que empiece la era del slime brillante. Oye, ¿tú este puente vas a aprovechar para dormir hasta tarde o algo así? Sí, esa es la idea principal. Llevo semanas durmiendo como 5 horas y mi cuerpo me está pasando factura. Totalmente te entiendo. Pero oye, ¿y si en vez de solo dormir hacemos algo tranquilo el sábado? Como ir a ese pueblo pequeño que queda a 2 horas, ¿sabes? El de las casitas de colores y el río al lado. ¿Te refieres a Barichara? Sí, ese. Dicen que ahora tienen unas caminatas guiadas por el cañón y al final hay un mirador con sillas para sentarse y ver el atardecer. Suena increíblemente calmado. Justo lo que necesito. Pero no quiero algo muy intenso, ¿eh? Nada de escalada ni senderismo extremo. Tranquilo, es fácil. Caminata suave, buena compañía, aire puro. Y si te da pereza, nos sentamos en un café del centro y vemos pasar la vida. Eso sí me convence.
¿Y dónde nos quedamos? Hay una hostería pequeña, familiar, con patio y desayuno incluido. No es lujo, pero es acogedor. Y cierran temprano, así que te obligan a desconectar. Me encanta la idea de un lugar donde no haya wifi fuerte. Justo. Apagamos celulares, leemos, caminamos, comemos temprano y a dormir. ¿Y si vamos en carro? Podemos salir temprano el sábado y regresar el domingo en la tarde. Perfecto. Yo conduzco la ida, tú el regreso. Trato hecho. Y si me duermo en el camino de vuelta, no me regañes. Solo si prometes no roncar como si estuvieras grabando un documental de osos. Lo intentaré. ¿Qué llevo? Ropa cómoda, chaqueta para la noche, zapatos buenos para caminar y ganas de no hacer mucho. Eso último ya lo tengo. Entonces, quedamos en salir a las 7 el sábado, así llegamos antes del calor. Sí. Y si me paso de sueño, me mandas un audio con ruido de alarma. O voy a tocar tu puerta con un megáfono. Mejor el audio. Trato hecho. Entonces, hasta el sábado, Nacho. Hasta el sábado, Carolina. Por fin un plan que no empieza con tengo que y termina con estoy agotado. Eso es lo que quería escuchar. ¿Listos para recargar?